Un primer paso para el maltear, esto dice que el malteado de la cebada se remoja y se escurre varias veces a una temperatura aproximada de 13 grados durante 3 días. Luego se traslada a tambores o recipientes industriales de gran capacidad donde se deja germinar gracias a la humedad obtenida durante 6 días. Al germinar el cereal, el almidón de la cebada se convierte en azúcar, de donde luego se sacará parte del alcohol en la destilación. Una vez germinada la cebada se seca en hornos mediante el humo de turba. Dicho proceso dura 3 días y suele ser a una temperatura de 70 grados. La cebada germinada toma un color oscuro típico del caramelizado por acción del calor y es cuando podemos hablar de la malta como tal, ¿no? Ahora dice que también la malta se seca y es tostada, es molida y se mezcla con agua caliente en un tanque. El mosto o mezcla obtenido es similar a la de una cerveza turbia al que se le llama wort. Y en ese momento se le añaden las levaduras que harán posible la fermentación. Este mosto se pasa a cubas donde se dejará fermentar 3 días a 33 grados, de ahí pasa a la destilación. Se destila 2 veces en alambiques, ¿no? De la primera destilación obtendremos, dice, un llamado low wine de 25 a 30 grados y al destilarse por segunda vez obtendremos un whisky de 60 a 70. Dice, por último, llegamos al envejecimiento. Cada whisky utiliza un tipo de madera en el barril, también en la destilería. También en la destilería, quien decide si utilizar barriles nuevos o no, quemados o no. En el caso de los whiskies de Malta, los barriles han de ser de roble y que anteriormente hayan contenido vino de Jerez o Borbón. La edad varía dependiendo de la denominación, destilería y propósito. La madera del barril aporta los taninos, ¿no? Como son los sabores y los aromas. Como en el caso de los vinos, y en la mayoría de casos se regula el color del producto mediante adición de caramelo. Una vez listo el producto, podemos comercializarlo como tal, realizar mezclas para obtener blended. Bueno, en los tipos de whisky, pues podemos ver el whisky de malta, el whisky de grano, y el otro que es también la mezcla ya, el blended whisky o whisky mezclado. Países de origen, tenemos por ejemplo en Escocia, los whiskies escoceses por lo general destilados 2 veces e incluso algunos hasta 3 veces. Debe hacerse conforme a los estándares de la orden del whisky escocés, ¿no? Que ratifica el acta homónima del año de 1988 y que ordena que el brebaje debe ser procesado en una destilería escocesa con agua y cebada malteada con un grado de 94.8 grados de alcohol por volumen. Debe envejecer en barricas de roble. Bueno, que también tenemos los whiskies elaborados en Irlanda, en Canadá, Estados Unidos, España, en Gales. En Gales, por ejemplo, dice que utiliza un método de destilación único y este es el más actual. ¿Ah? Los otros son más anteriores, no son más, hasta tienen tiempo de preparación y son lugares donde preparan hace muchos años. Pero Gales es algo nuevo, del año 2006, por ejemplo, ¿no? Es nuevo, justamente Gales le ponen por un patrón, ese día que justamente sacan el primer destilado, es justamente donde ellos celebran un patrón, algo así, en ese lugar, ¿no? Entonces la destilería Penderin utiliza, dice, un método de destilación único con un alambique creado y patentado por David Faraday, que es un descendiente directo del físico británico Sir Michel Faraday, ¿no? También tenemos los whiskies en Japón, en la India, en Argentina, ¿no? También son lugares donde se elabora, ¿no? Entonces vamos a ver un video antes de entrar al siguiente. Ay, me equivoqué, un momentito. Antes de entrar vamos a ver un video, ¿ya? Buenas, pues hoy vamos a hablar un poco de whisky, en concreto whisky de Malta. El whisky de Malta diferencia de whisky que es blended, que es una mezcla. El blended solo lleva entre un 10 un 20% de malta. Después está mezclado con trigo o con centeno. El whisky de Malta tiene 3 ingredientes: agua, cebada y levadura. Nada más. Así de fácil. Por ley, un whisky tiene que pasar 3 años en barrica, cosa que los fabricantes pasan, y normalmente pasan mínimo 8 años en barrica. Hay algunos, por ejemplo, que tienen 12 años
otros que tienen 10. Y este, que es un Special Reserve, no sabemos exactamente cuántos años tiene. Glenrothes normalmente trabaja con una añada y sacan una añada por año. Por este botella es distinto porque nadie sabe cuánto tiene. Y ha causado un furor en el mundo de whisky primario porque es un whisky espectacular. El Bushmills, de la fábrica más antigua del mundo, de 1608, un whisky de Irlanda del Norte que tiene 10 años, obviamente, solo es un single malt y pasa 5 años en barrica de oloroso y después en una barrica de bourbon, que es una barrica de roble ligero. El Laphroaig viene de Islay, que es una isla de Escocia, que tiene mucho sabor a mar, por donde viene. Tiene un poco de sabor de acelga y salado. Y el Macallan, un 12 años, que es el gran daddy de todos los whiskies. Tiene nariz, tiene cuerpo y tiene mucho sabor. Recomendaciones: si eres un principiante en whiskies, tiraría más por el whisky irlandés, que es más suave y entra mucho más fácil en la boca. Después el Macallan, que tiene de todo y que le gusta a todo el mundo. El Laphroaig ya es un paso más adelante a un paladar más refinado, digamos. Y el Glenrothes, el fundador de Glenrothes, trabajaba para Macallan. Y se fue de Macallan y empezó con su propia empresa. Cosa que a Macallan no le gustó en su momento, pero a nosotros sí. Bueno, aquí lo dejamos, que pasen por aquí algún día y que prueben algún whisky. Bueno, ya hemos visto ¿no? Ya hemos visto acerca del whisky, ahora vamos a entrar a lo que es el tequila. El tequila, ¿no? Es un producto nativo, oriundo de México, ¿no? Del estado de Guanajuato. No, Guanajuato no, de Jalisco, disculpen. Y se prepara pues con el agave o el agave azul, ¿no? Y bueno, entonces también es un destilado, ¿no? Que por lo menos demoran estas producciones, mejor dicho, el sembrarlo, el cosecharlo, utilizarlo para una producción, por lo menos demora unos 10 años, por lo menos, ¿no? Hasta que tenga una buena maduración. Entonces, se cosecha, se obtienen justamente las piñas, ¿no? Justamente están en el interior están. Estas piñas se cuecen, se llevan a una determinada temperatura, ¿no? Una determinada temperatura del cual obtienen un mosto y luego lo destilan, ¿no? Y también en el tequila pues existe el abocado. El abocado es cuando le dan esa caramelización o ese ajuste en lo que es el sabor y el aroma, ¿no? Vamos a ver ahora en tequila y justamente la denominación que es propio de México, ¿no? Aquí le presento, por ejemplo, a 3 de ellos. El tequila es una bebida alcohólica obtenida del destilado, originaria de Tequila, en el estado de Jalisco, México. Se elabora a partir de la fermentación y destilado, al igual que el mezcal, el cual también tiene su origen en Jalisco. Del jugo extraído del agave, en particular el llamado agave azul, agave tequilana, variedad azul, con denominación de origen en 5 estados de la República Mexicana: Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas y Jalisco, ya que en los 3 primeros solo se puede producir en algunos municipios los fronterizos a Jalisco. Es reconocida como la bebida más representativa de México, siendo el tequila una bebida distinta al mezcal. Se cree que una bebida no tendría ninguna relación en aspectos de elaboración y destilación con el tequila, pero es de gran importancia mencionar que el tequila es considerado como un tipo específico de mezcal, siendo este obtenido del agave tequilano, de la variedad Weber azul, siendo que el mezcal y sus distintas variedades puede ser obtenido de 14 distintos tipos de agave, y ahí la frase popular: se llama tequila, pero se apellida mezcal.
La pureza de un tequila consiste en estar hecho completamente a partir de agave. Cuando un tequila no señala en su etiqueta que es 100% de agave, es un tequila mixto. Esto significa que una proporción del azúcar obtenida del agave se mezcló con otros azúcares durante su elaboración. Los tequilas mixtos pueden tener un mínimo de 50 y 1% de agave y un máximo de 49 y 9 de otros azúcares, según la ley mexicana. En los tequilas mixtos el agave se mezcla con jarabe de maíz o de caña de azúcar. Bueno, acá tenemos la elaboración más artesanal, ¿no? Y también tenemos la elaboración industrial. En el artesanal tenemos, de acuerdo con la definición prevista en la norma oficial mexicana, las bebidas alcohólicas, tequila, especificaciones. Tequila es la bebida alcohólica regional obtenida por destilación de mostos preparados directos y originalmente del material extraído en las instalaciones de las fábricas de un productor autorizado, la cual debe estar ubicada en el territorio comprendido en la declaración derivada de las cabezas de agave tequilana, Weber, variedad azul, previa o posteriormente hidrolizadas o cocidas y sometidas a fermentación alcohólica con levaduras cultivadas o no, siendo susceptibles los mostos de ser enriquecidos y mezclados conjuntamente en la formulación de con otros azúcares, ¿no? Hasta en una proporción no mayor del 49% de azúcares reductores totales expresados en unidades de masa en los términos establecidos ya por las normas y en la inteligencia que no están permitidas las mezclas en frío. En la elaboración industrial tenemos pues la extracción, su formulación, su fermentación y su destilación. El tequila obtenido puede tener varios destinos. Son el envasado como tequila blanco, su abocamiento y envasado como tequila joven, o bien pueden ser enviados a maduración para la obtención de tequila reposado, añejo o extra añejo y su posterior filtración y envasado. Clasificación. En la clasificación tenemos dos puntos, categorías y clases. Y en las categorías tenemos el 100% de agave y tenemos el tequila, ¿no? 100% de agave es el producto que no está enriquecido con otros azúcares distintos a los obtenidos de la agave tequilana, Weber, variedad azul, cultivado en el territorio comprendido en la declaración. Para que este producto sea considerado como tequila 100% de agave, debe ser envasado en la planta que controle su propio productor autorizado, lo cual debe estar ubicada dentro del territorio comprendido en la declaración. Tequila, es el producto en el que los mostos son susceptibles de ser enriquecidos y mezclados conjuntamente en la formulación con otros azúcares, hasta en una proporción no mayor del 49% de azúcares reductores totales expresados en unidades de masa. En las clases, de acuerdo a las características adquiridas en procesos posteriores a la destilación, el tequila se clasifica en una de las siguientes clases. Tenemos el blanco o plata, joven u oro, el reposado, el añejo, el extra añejo y el reserva. Bueno, tenemos ahí de acuerdo a su, ¿no? Si son, por ejemplo, ¿no? Dice el blanco o plata, producto transparente, no necesariamente incoloro, sin abocante, obtenido de la destilación, añadiendo únicamente agua de dilución y lo previsto en el numeral. Como lo dije ya, el abocante es la caramelización, en donde se ajusta tanto el color como el sabor, ¿no? Joven u oro, producto resultante de la mezcla del tequila blanco con tequilas reposados o añejos o extra añejo. El reposado, producto susceptible de ser abocado, sujeto a un proceso de maduración de por lo menos 2 meses en contacto directo con la madera de recipientes de roble o encino. El añejo, producto susceptible de ser abocado, sujeto a un proceso de maduración de por lo menos 1 año en contacto directo con la madera de los recipientes de roble o encino, ¿no? Cuya capacidad máxima sea de 600 litros, su contenido alcohólico comercial debe en su caso ajustarse con agua de dilución. Tenemos el extra añejo, bueno, que tiene mucho más tiempo, ¿no? Tiene por lo menos 3 años, dice, en contacto directo con la madera en el cual lo está